bienvenidos a RosMed. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos en donde estamos hablando de fármacos según su función. Entonces, ya en el anterior capítulo hemos hablado sobre los analgésicos y recuerden que hemos hablado sobre las ciclooxigenasas, sobre las vías por las cuales, por ejemplo, en este caso competen lo que es el dolor, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los antipiréticos, ¿no? Obviamente vamos a iniciar pues con el concepto. ¿Cuál es el concepto de los antipiréticos? Los antipiréticos son fármacos o sustancias que van a disminuir la fiebre al actuar ¿sobre qué? Sobre el centro regulador de la temperatura, que es el hipotálamo, que es una de las muchas funciones que tiene. Obviamente sin tratar directamente la causa de la elevación térmica, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es eliminar la fiebre. Vamos entonces a definir qué es la fiebre. La fiebre, básicamente, por definición, es el aumento temporal de la temperatura corporal por encima de los valores normales, generalmente como respuesta del organismo a una infección, inflamación u otra alteración del equilibrio interno, ¿no? Lo cual es conocido como la homeostasis. Dicho esto, ya que hemos mencionado lo que son los valores normales, pues aquí vamos a hablar en esta tablita cuáles son estos valores normales. La temperatura corporal, en este caso, tiene una escala térmica, ¿no? Normalmente la temperatura pues se va a medir de diferentes escalas, por ejemplo el Celsius, que es la más usada. En este caso esta tabla utiliza lo que es el Celsius. También otras tablas van a utilizar el Fahrenheit, que es más común en países anglosajones, y también en algunos ya casos, pero artículos, investigaciones que tienen que ver más con la clínica, pues se utiliza en Kelvin, ¿no? Pero es casi raro. Ahora, vamos a hablar entonces que la temperatura corporal normal varía entre 36, en este caso 36.5 a 37.5, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Entonces algunas, en este caso, bibliografías lo mencionan de 36 a 37, pero van a estar dentro de esos márgenes. Ahora, dicho esto, pues aquí lo importante es saber de que la temperatura no es fija, cambia según la hora del día, el nivel de actividad física, el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, el sitio donde lo medimos, etcétera, etcétera. Porque recuerden que podemos medirlo de varias maneras. Podemos medirlo de manera axilar, de manera oral, de manera rectal y finalmente también, aunque no lo crean, de manera timpánica, ¿no? Estas son de las maneras en las cuales podemos medir la temperatura. Ahora, antes de poder mencionar las alteraciones, vamos a mencionar por qué es importante la fiebre. La fiebre no es una enfermedad. Usualmente algunas bibliografías lo mencionan como un síndrome febril, ¿no? Como un síndrome febril. Y este síndrome febril usualmente va a tener pues sus signos y sus síntomas. Recuerden que los síndromes están conformados por signos y síntomas, ¿no? Entonces vamos a explicar cuáles son esas, en este caso, extremos de lo que vendría a ser la temperatura. Entonces, para abajo vamos a empezar primero con la hipotermia ligera, que básicamente va a ser entre 28 a 35. Luego de esto vamos a tener la hipotermia profunda, que va a ser entre 17 a 28 grados Celsius. Luego de eso tenemos la hipotermia que es muy profunda y que va a ser inferior a los 17 grados Celsius. Posterior a esto, ya también, cuando la temperatura se eleva, estamos hablando ya también, en primer lugar, de una febrícula, ¿no? Que va a estar entre 37.4 a 37.9, una fiebre moderada, entre 38 a 38.9 grados Celsius, una fiebre alta, entre 39 a 39.9, y una fiebre muy alta, entre 40 a 41.5. Luego de esto, ya en este caso en el otro extremo, vamos a tener lo que vendría a ser la hiperpirexia, ¿no? Que básicamente es la temperatura mayor a 41.5, lo cual obviamente pues es básicamente mortal, ¿no? Ahora, obviamente esto depende mucho de las diferencias según la edad, es decir, según el grupo etario, ¿no? Por ejemplo, en este caso los recién nacidos, los lactantes, pues obviamente su sistema de regulación térmica es inmaduro y por eso pueden tener hipotermia o incluso fiebre rápidamente. Una fiebre en el caso en menores de 3 meses siempre va a ser de alarma, ojo con eso. Ahora entonces, de acuerdo a eso vamos a mencionar también que por ejemplo los niños más o menos de 2 a 8 años pues tienden a tener fiebres más altas y a veces incluso impresionan, pero la mayoría son de causa viral.
¿Ya? Por otra parte, ya en este caso los adultos pues son más estables porque el hipotálamo pues obviamente ya está maduro. Y por esto, pues, en este caso, la fiebre ya también suele relacionarse a infecciones bacterianas o inflamatorias. Y finalmente, la vejez, pues, o los adultos mayores, que su respuesta es más débil, ya que estos pueden tener infecciones graves, incluso sin fiebre marcada. Entonces, por ejemplo, pueden existir casos donde hay una neumonía, pero su temperatura esté, por ejemplo, en los 37.5, ¿no? Lo cual nos menciona que, como ya hemos visto aquí, podría estar dentro de lo normal. Entonces, eso por esa parte, ¿no? Ahora, ya que hemos dicho esto, vamos a hablar ahora de lo que vendrían a ser algunos aspectos. Bueno, primero lo que vendrían a ser las fases, ¿no? Las fases, en este caso, de la fiebre. La fiebre tiene, en este caso, fases, es decir, van a tener momentos en los cuales pues va a pasar de mayor a menor y ustedes lo van a observar. En primer lugar vamos a tener la fase prodrómica o también conocida como la fase de ascenso, ¿no? Normalmente el pacientito va a presentar malestar general, va a presentar cansancio y va a presentar inapetencia. Después de eso también se va a dar junto con eso la fase del ascenso donde se va a presentar escalofríos, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de la fisiología de la fiebre, ¿no? Ya en esta parte el paciente va a presentar temblores, piel fría y pálida y también la sensación de frío, ¿no? Normalmente pues lo que se conoce como los escalofríos. En la tercera fase vamos a tener, esta va a ser conocida como la fase de estado o la fase de meseta. Aquí la temperatura alta va a ser estable, va a haber una piel caliente, va a haber sed, taquicardia, malestar, y también se menciona que aquí el sistema inmune va a estar en plena actividad contra, pues, ¿quién? El agente infeccioso, sea un virus, sea una bacteria, o sea un parásito, o sea un hongo, ¿no? Entonces, luego de eso vamos a tener la cuarta fase, que vendría a ser la fase de la declinación, del descenso, o también algunos le llaman la desfervescencia, o también algunos le llaman crisis. Entonces, aquí básicamente encontramos sudoración abundante, piel húmeda y también un poco de alivio y también cansancio, ¿no? Esto también en este caso pues nos dice que aquí el agente infeccioso está siendo controlado y por eso la temperatura empieza a bajar y por eso se presenta la sudoración abundante, ¿no? Ahora también se menciona que aquí el hipotálamo específicamente va a regresar al punto de ajuste normal, de lo normal, y también el cuerpo como tal pues va a eliminar el exceso de calor, como mencionamos, en sudoración abundante gracias a la vasodilatación periférica. Listo. Dicho esto, ahora vamos a mencionar algunos aspectos generales antes de hablar de la fisiología de la fiebre. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa, no es una enfermedad, ya lo hemos mencionado. Cuando el cuerpo detecta algo extraño, como por ejemplo bacterias, virus o toxinas, se van a activar células de la inmunidad innata, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestra historia lo único que nos importa, o en este caso los protagonistas, van a ser 3, ¿ya? Bueno, de hecho son 2, pero ahorita se van a dar cuenta. El primero de ellos es el monocito, ¿ya? Este monocito pues está dentro de en este caso pues la sangre, ¿no? Viajando por los vasos sanguíneos. Entonces estos al circular en la sangre se transforman en macrófagos, pero cuando ya entran al tejido, ¿no? Entonces el primer integrante en este caso de la fisiología, el participante va a ser el monocito. Este monocito se convierte en macrófago, ¿no? Y de acuerdo vamos a tener también macrófagos de tipo 1, macrófagos de tipo 2, pero ahorita lo que nos importa es que ya tenemos 2 células. Macrófagos, que estos macrófagos básicamente, como mencionamos, se encuentran en los tejidos, reconocen al enemigo y lo fagocitan. Pero también tenemos otras células, por ejemplo, aquellas que son las dendríticas, que básicamente presentan antígenos y activan al sistema inmune adaptativo, ¿no? Esto ya lo conocemos. De aquí lo más importante es rescatar 2 tipos de conceptos, que son los pirógenos, y los exógenos. ¿Qué son estos? Antes de responder esta pregunta, debemos saber que estos macrófagos pues van a secretar citoquinas, ¿ok? Entonces, estas citoquinas básicamente lo que hacen es iniciar con el proceso de la inflamación. Recuerda que estos macrófagos tienen receptores, ¿verdad? Aquí tienen estos receptores y estos receptores incluso son conocidos como los TLRS.
¿ya? Entonces, luego de que estos receptores detecten los patógenos, generan lo que son las citoquinas, y estas citoquinas básicamente pues son obviamente citoquinas con respecto a que sean proinflamatorias, es decir, activen la inflamación, o antiinflamatorias, es decir, inhiban la inflamación, ¿no? De esta manera, las citoquinas proinflamatorias van a ser conocidas como los pirógenos, que básicamente son sustancias que en este caso vamos a tener, por ejemplo, a la interleucina 6, al TNF-alfa y también a la interleucina 1, ¿no? De acuerdo en este caso a los cuales se menciona que son estos tres específicamente que van a desencadenar pues la respuesta febril, ¿no? Sin embargo, pues no es lo único que secretan los macrófagos, ¿no? Porque ellos también secretan incluso quimioquinas o secretan también otro tipo de interleucinas, que estos ya básicamente se hablan dentro de la inflamación, ¿no? Respuestas muy distintas, pero ahorita lo que nos interesa es la fiebre. Entonces, como mencionamos, existen dos conceptos principales, ¿verdad? Pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. Ya más o menos sabemos lo que son. Los exógenos van a provenir del microorganismo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, de una bacteria. Esta bacteria secreta sustancias y estas sustancias pues son exógenos, ¿ya? Son pirógenos exógenos que provienen en este caso del microorganismo, ¿no? Por ejemplo, los liposacáridos de lo que vendrían a ser las bacterias gran negativas, ¿no? Por otra parte, ya también los pirógenos endógenos ya también son producidos por nuestras células inmunes en respuesta a los exógenos, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos que esta interleucina 6, el TNF-alfa, pues van a ser los pirógenos endógenos. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología de la fiebre, ¿ya? Ahora, aquí lo más importante, como hemos mencionado, también es la respuesta del hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo es el termostato de nuestro cuerpo. No va a actuar obviamente solo, ya que va a recibir señales inmunológicas, hormonales y nerviosas. Entonces, ahí es donde básicamente se decide si el cuerpo mantiene la temperatura normal o eleva a algo que se conoce como el set point, ¿ya? Entonces, para esto obviamente, pues para que haya este tipo de mecanismo, la fiebre tiene muchas razones, ¿no? Puede ser infecciosa, que es la más común, pero también puede aparecer en enfermedades autoinmunes. Puede aparecer obviamente en el cáncer, por ejemplo, con una fiebre tumoral en linfomas, por ejemplo, con incluso algunas sustancias como los fármacos, ¿no? Entonces es importante como tal diferenciar la fiebre de la hipertermia, ya que los mecanismos son distintos, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces ahora sí vamos a iniciar. Ya hemos mencionado lo que vendrían a ser los macrófagos, los M1 y los M2, que dicho sea de caso, vamos a hablar un poquito aquí antes de iniciar de la fisiopatología. Recuerda que los macrófagos M1 son proinflamatorios, ¿verdad? Y estos se van a activar por señales, por lo que vendría a ser el IFN, gamma y también por algunos productos bacterianos. Y como bien sabemos, ya hemos dicho que estos van a secretar lo que vendrían a ser tres tipos de factores que inician la cascada, en este caso, pues de la fiebre, ¿no? Entonces, estas tres, ¿cuáles son? Interleucina 6, interleucina 1 y el TNF. Ya, esos son las tres que en este caso van a sintetizar. Entonces, obviamente tiene una importancia pues incluso meramente clínica, sobre todo al momento de hablar de la parte de cómo sucede la infección, ¿no? Dicho esto, ahora ya entonces estamos donde básicamente se encuentran estos pirógenos endógenos y lo que nosotros queremos saber es cómo se produce la fiebre. Entonces, cada uno de estos tipos de endógenos va a ser una función en específica. Empecemos por la interleucina 1. La interleucina 1 va a ser un potente pirógeno endógeno. Va a estimular directamente al hipotálamo para poder inducir fiebre. También va a activar linfocitos T, linfocitos B, que van a favorecer obviamente la proliferación y la potencia de la inflamación, ¿ya? Es básicamente como un interruptor directo hacia el hipotálamo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el TNF-alfa? Este ya también, obviamente, su secreción va a ser muy rápida en respuesta a lo que vendrían a ser los liposacáridos bacterianos, ya específicamente estos. Van a promover la fiebre, como estamos mencionando, pero ojo aquí, porque también promueven lo que es la anorexia, pérdida de peso, caquexia
sobre todo en procesos infecciosos que son crónicos, ¿ya? Entonces, básicamente, aquí lo que nosotros tenemos que saber que este TNA-alfa lo que hace es, si bien es cierto, producir fiebre, pero también, pues, en este caso, produce ciertas, incluso está relacionado con ciertas neoplasias, ¿no? Es como que es muy extremista, básicamente, este tipo de endógeno. Por otra parte, la interleucina 6, ¿qué es lo que hace? Ya también esa interleucina 6 tiene un rol dual, es decir, es pirógeno y es regulador. Estimula la producción de las proteínas de fase en el hígado, por ejemplo, el PDSR, el fibrinógeno, y también refuerza la acción de ¿quiénes? De estos dos. Es como su auxiliar de estos dos, ¿ya? Y bueno, básicamente, como mencionamos, es el que sostiene estos dos tipos de pirógenos. Dicho esto, ahora, estas citoquinas que estamos diciendo, pues lo que van a hacer primero es alcanzar el órgano vascular de la lámina terminal. Eso lo vamos a ver más adelante, específicamente qué sucede en el hipotálamo, ¿ya? Ahora, esta zona, en este caso, obviamente está en el hipotálamo, no tiene una barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, aquí, como bien sabemos, estos se activan por las ciclooxigenasas 2, también lo hemos visto en el anterior video, cómo esto se genera. Y aquí lo más importante es que se van a, gracias a las ciclooxigenasas 2, las COX-2, pues esto va a aumentar la síntesis ¿de qué? De las prostaglandinas E2, que también ya lo hemos visto en el anterior video de cómo eran, ¿no? Ahora, de hecho, al último también vamos a mencionar un poquito. Aquí en esta imagen podemos ver lo que vendrían a ser ese mecanismo, esa cascada básicamente de las ciclooxigenasas, ¿no? Vamos a hacer un video específicamente hablando de las ciclooxigenasas para poder entenderlo, pero bueno, yo me imagino que para allá farmacología ya sabemos todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se va a activar lo que vendría a ser el set point, pero ¿gracias a quién? En primer lugar, esto va a ser gracias a la vasoconstricción periférica, ¿ya? Esta vasoconstricción periférica lo que hace es generar palidez, generar frío, y como tal, estos escalofríos y los temblores musculares van a producir calor, van a aumentar el calor. Y finalmente también se habla de un metabolismo acelerado, o en este caso un metabolismo elevado, ya que esto va a generar energía adicional. Entonces, gracias a estos tres tipos de respuestas es por el cual se da el calor. Primero, vasoconstricción periférica. Segundo, escalofríos y temblores musculares. Y en tercero, aumento del metabolismo basal. Estos tres lo que hacen es producir el calor, ¿ya? Ahora, obviamente, pues tiene que haber un mantenimiento por parte del hipotálamo. Mientras persiste la presencia de pirógenos, este set point se mantiene alto. Una vez que el agente causal es eliminado, o bueno, básicamente administramos, por ejemplo, antipiréticos, por ejemplo, un paracetamol, en este caso el set point vuelve a lo normal. Entonces, el cuerpo ya también va a responder con vasodilatación y sudoración profusa, que es lo que hemos mencionado hace rato con los estadios, con las etapas, ¿no? Lo cual produce la desfervescencia. Bien, recordemos que hace un ratito he mencionado que debemos diferenciar la fiebre de la hipertermia, ¿no? Entonces lo vamos a indicar aquí. La fiebre es básicamente el set point cuando está elevado las prostaglandinas, específicamente la 2, ¿ya? En la hipertermia, en este caso, ya también el set point es normal, pero el cuerpo acumula calor por exceso de producción o falla en la disipación. Por ejemplo, el famoso golpe de calor o fármacos que pueden generar hipertermia maligna. ¿Listo? Bien, dicho esto, entonces ahora vamos a hablar de cómo se da la disipación del calor, porque esto tiene que bajar. Entonces, cuando el agente causal empieza a ser controlado, obviamente por sus respectivas células inmunológicas, y es más, luego de eso administramos un paracetamol o un antipirético en este caso, el hipotálamo tiene que regresar a la normalidad, es decir, el mecanismo por el cual se está generando la fiebre. Entonces, el cuerpo que estaba adaptado a una temperatura más alta ahora sobra de calor, es decir, ahora tiene mucho calor y necesita eliminar. Esto se va, en este caso, a controlar gracias, en primer lugar, a la vasodilatación cutánea que hemos dicho, ya que los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, aumenta el flujo sanguíneo superficial, el calor se transfiere desde el interior del cuerpo hacia el ambiente y esto se genera básicamente lo que vendría a ser la sudoración, ¿no? La sudoración y también el rubor. Y finalmente, pues con respecto a la sudoración también y que también tienen que ver obviamente con las glándulas sudoríparas, se van a activar por el sistema nervioso simpático colinérgico y la evaporación del sudor en la piel va a consumir el calor latente enfriando el cuerpo, ¿no? De esta manera se va a dar gracias también a la hiperventilación, ya que en fases más intensas lo que esto hace básicamente es que la respiración sea más rápida, sea superficial, lo que también facilita en este caso la pérdida de calor, ¿no?
Bien, dicho esto, ahora sí vamos a hablar, bueno, antes de pasar en este caso directo a los fármacos, vamos a mencionar que existen formas clínicas de disipación, ¿no? Está una desfervescencia que puede ocurrir de dos maneras, por lisis o por crisis. La de lisis es básicamente que hay un descenso lento y progresivo de la temperatura por parte del hipotálamo, pero está la crisis donde ya también hay una caída brusca, rápida y a veces incluso con sudoración profusa, lo cual obviamente puede ser en este caso obviamente no va a ser beneficioso para nuestro paciente, ¿no? Listo. Ya. Y vamos a hablar entonces un poquito más de lo que vendría a ser la parte de la fiebre, específicamente en el hipotálamo, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, en primer lugar vamos a mencionar que, como ya hemos dicho, el hipotálamo es el termostato. Y ahora vamos a mencionar específicamente dónde se da lo que vendría a ser la regulación del hipotálamo. Entonces, específicamente nos vamos a ubicar en lo que es el hipotálamo anterior, especialmente en el núcleo preóptico medial, que es conocido como el MPA. Pero ¿dónde se encuentra este núcleo? Entonces, aquí tenemos una visión en este caso, nos vamos a ubicar en primer lugar del quiasma óptico, ¿ya? Este quiasma óptico básicamente tiene relaciones, ¿no? Y una de sus relaciones va a ser, en este caso, la área preóptica medial. En esta imagen podemos ver incluso las dos áreas preópticas, que son la lateral y la medial, pero específicamente con la fiebre va a estar la área preóptica medial, con la temperatura, ¿no? Entonces, básicamente esta área está delante de lo que vendría a ser el quiasma óptico. Ya que nos hemos ubicado, pues obviamente existen receptores periféricos de la piel que van a transmitir vías, en este caso, específicamente por lo que vendría a ser los tractos espinotalámicos al tálamo y de ahí obviamente al tálamo, ¿no? Como tal, ¿no? Ya que nos ubicamos en este caso en la parte anterior. Entonces, también van a existir receptores centrales, ya que lo que hace el hipotálamo, es recibir tanto receptores periféricos como receptores centrales. Con respecto a los receptores centrales, pues va a recibir información de vasos sanguíneos y de la médula espinal, ya que estos detectan también la temperatura interna de la sangre, ¿no? Dicho esto, esta área preóptica medial, en este caso, pues van a detectar básicamente la temperatura interna, como mencionamos, de la sangre. Ahora, en el contexto entonces de lo que vendría a ser la fiebre, a nivel neurológico, en primero, y como ya mencionamos, existen lo que son los pirógenos. Estos pirógenos son estas células que van a liberar, como mencionamos, las interleucina 6, 1 y el TNF-alfa, ¿no? Entonces, estos pirógenos van a llegar al área preóptica medial, pero específicamente en una zona. Esta zona va a ser el OVLT. Ya es básicamente un órgano que es vasculoso de la lámina terminalis y que básicamente es una región del cerebro sin barrera hematoencefálica, que es lo que hemos mencionado al inicio, ¿no? Desde esta área que se encuentra en el área preóptica medial se van a liberar prostaglandinas E2 que actúan básicamente sobre los receptores EP3 en el núcleo preóptico medial, en este mismo núcleo. Ahora, la activación de este PGE2 va a inhibir neuronas que normalmente inducen enfriamiento, es decir, el set point que mencionamos hace ratito, pues se va a elevarse, ¿no? Pero ¿cuáles son estas respuestas neurológicas para generar fiebre? Nuevamente tenemos al área preóptica medial, que es conocido como el MPA, ¿ya? Entonces, este MPA va a comunicar la nueva temperatura objetivo, ¿ya? Básicamente es como que cambiaría de forma, pero cambiaría de función, bueno, no de función, pero sí cambiaría de manera de percibir la temperatura, ¿ya? Entonces, el objetivo nuevo es ya también, por ejemplo, un 38 grados Celsius. Entonces, lo hace de tres maneras distintas. En primer lugar, el hipotálamo dorsomedial y el RAFE dorsolateral van a activar lo que es el sistema simpático, y esto que va a generar, pues obviamente seguimos estando aquí, ¿no? Va a generar lo que vendría a ser vasoconstricción, sobre todo la vasoconstricción periférica, y también lo que vendría a ser la termogénesis, ¿ya? El segundo paso, en este caso, según la segunda área en este caso, en la cual también va a actuar esta área preóptica medial, va a ser en la médula espinal, ya que va a transmitir señales a los músculos y esto va a ocasionar temblores, lo cual obviamente va a generar contracciones que pues obviamente generan calor. ¿Ya? Entonces ya dijimos el 1, 2, y ahora vayamos al 3. El 3 básicamente es el tejido adiposo, en este caso marrón sobre todo. Recuerden, ¿no?, que existen tipos de células
Ahora, específicamente este tejido adiposo marrón va a activar, en este caso, se va a activar por el sistema simpatético, claro, el simpatético, perdón, y en este caso, va a producir calor metabólicamente, ¿no? Entonces, el resultado de todos esos tres mecanismos o esas tres respuestas de estas áreas van a dar lugar a que la temperatura aumente y básicamente pues ¿para qué? Para alcanzar ese nuevo set point que vendría a ser la fiebre, ¿no? Entonces de esta manera entendemos cómo básicamente sucede a nivel neurológico, pero obviamente de una manera pues obviamente no tan detallada, ¿no? Ok, dicho esto, ahora en esta siguiente imagen también podemos observar lo que hemos mencionado, ¿no? Acá vemos lo que vendrían a ser los pirógenos, que son exógenos, que estos también van a generar pirógenos endógenos, a su vez estos van a viajar hasta el hipotálamo, ya mencionamos que vendría a ser en esta parte de aquí en el área preóptica medial, y luego de esto pues van en este caso, gracias a la activación de las prostaglandinas C2 y luego de eso la activación de las tres áreas que hemos mencionado aquí, pues se va a dar lo que vendría a ser la fiebre, ¿no? Listo. Ya que hemos mencionado eso, vayamos a hablar de la clasificación, ahora sí, de los antipiréticos, porque es importante mencionar pues todo este tipo de antecedentes, ¿no? La clasificación de los antipiréticos, pues obviamente no es tan, por ejemplo, amplia como las de los AINES o como los otros tipos de medicamentos que se clasifican según su función, pero de esta manera podemos clasificarlos según su estructura o composición específicamente, ¿ya? Entonces, vamos a tener en primer lugar aquellos que son pues los derivados en primer lugar del para-aminofenol, que en este caso el más famoso pues es el paracetamol, ¿no? Que es básicamente extraído a partir del coaltar, ¿ya? Esto aproximadamente por ahí del siglo XIX. Después tenemos a los derivados del pirazolón o de la pirazolona, que en este caso el más famoso es el metamizol, ¿no? Eso es básicamente este tipo de fármaco, fue descubierto aproximadamente por el siglo XX. Una de las cosas que diferencia, ya lo vamos a ver más adelante, del paracetamol, es que este va a tener un efecto analgésico y espasmolítico central, ¿ya? Luego de eso también tenemos los derivados del ácido acetilsalicílico, en este caso, pues el más famoso es la aspirina, ¿no? Esta aspirina es derivada de la Salix alba, que es una savia de sauce, y es conocida, bueno, al menos conocida desde hace mucho tiempo, bueno, también desde el siglo XIX aproximadamente. Y finalmente los más famosos, los AINES, ¿no? Que en este caso tienen también su función antipirética. Recordemos que los AINES tienen 4 As, ¿no? Recuerda, antipirético, antiinflamatorio, antitrombótico, y la otra A era antitrombótico no, era antiagregante y también lo que vendría a ser analgésico, ¿no? Bien, ahora sí, dicho esto, vamos a hablar de cada uno de estos, obviamente también de manera resumida, pero entendible. Y vamos a hablar de lo que vendría a ser el paracetamol, cómo funciona. Ya con esto podemos saber, pues ya en el anterior capítulo hablamos pues de lo que vendrían a ser las ciclooxigenasas. En todo caso vamos a repasar solamente cómo es estas ciclooxigenasas, ¿ya? Entonces, las ciclooxigenasas básicamente es una vía, también junto con las vías de la prostaglandina, que básicamente es una enzima, la COX, sobre todo esta COX. Estas dos COX son enzimas que transforman el ácido araquidónico, que es un lípido de la membrana, que es liberada por las fosfolipasas en las prostaglandinas, y también de los tromboxanos, que lo vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, recuerda que cuando existe una lesión, lo primero que pasa es que esto se convierte, bueno, no es que se convierte, las células como tales generan o dan una sustancia que es la fosfolipasa A, ¿ya? Y gracias a esta sustancia se genera lo que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico básicamente lo que hace es, gracias a las vías en este caso, pues va a generar ya sea las prostaglandinas y los tromboxanos. Específicamente las prostaglandinas, antes de poder mencionar eso, recuerda que existe 3 tipos de COX, ¿ya? Existe primero en lugar el COX-1, que es una enzima constitutiva, se encuentra en este caso en el tubo digestivo, siempre va a proteger lo que vendría a ser, ya como mencionamos, el estómago, el riñón y también las plaquetas. Y por otra parte tenemos el COX-2, que es una enzima inducible en tejido dañado, también se menciona en este caso que sobre todo en inflamación, aquí las citoquinas que actúan sobre todo va a ser la interleucina 1, la interleucina 6 y la TNF.
Ahora sí te das cuenta, la COX-2 es la que está relacionada ¿con quién? Con la fiebre, ¿no? Por justamente los pirógenos que hemos mencionado hace rato. Justo esos tres actúan sobre la COX-2. Listo. Entonces, estos tres pirógenos que hemos mencionado, la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF, van a producir las prostaglandinas, en este caso, en sitios inflamatorios y obviamente en el sistema nervioso central para que se dé la fiebre, ¿no? También existe otro tipo de COX, que es la COX-3, pero que no es tan estudiado, pero es un variante, se menciona que es un variante del sistema nervioso, es muy importante para la fiebre y específicamente, pues también se habla en este caso con lo que vendría a ser el paracetamol y el metamizol, ¿no? Bien, entonces las prostaglandinas, ¿no? ¿Pero qué son las prostaglandinas? Estas prostaglandinas pues son mensajeros lipídicos que son derivados de la COX que van a actuar en tejidos cercanos, es decir, de manera parácrina, ¿verdad? Y regulan múltiples funciones. Y aquí lo más importante es mencionar cuáles son estas funciones, ¿no? En esta imagen también podemos observar lo que vendría a ser luego del ácido araquidónico, luego de esto que pasa en este caso gracias a las vías va a llegar a ser una prostaglandina y después de eso vamos a tener las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas en este caso específicamente vamos a iniciar con la PGE2, esta va a ser básicamente la estrella de la fiebre, ¿ya? Entonces esta PG2 es la estrella de la fiebre, es en este caso la que es generada en el hipotálamo y en tejidos periféricos. La función de esta PGE2 es elevar el set point térmico, que es la fiebre, ¿no? Va a provocar dolor y va a aumentar también la vasodilatación y la inflamación local. También existe otra variante que vendría a ser la PGF2, que en este caso tenemos aquí. Esta ya también participa en la contracción del músculo liso. Recuerda que también gracias a esto se daba lo que era la fiebre, hace rato lo hemos mencionado. Pero también otras de las funciones específicamente es la contracción uterina, regulación de la presión intraocular y también a respuesta a ciertas inflamaciones. Por otra parte tenemos la PGI2, que es básicamente conocida como la prostaciclina, que es producida por el endotelio vascular. Esta está relacionada o su función principal va a ser vasodilatación, antiagregante, plaquetario y va a proteger a los vasos sanguíneos, ¿no? Y finalmente el PGD2, que en este caso es producida por los mastocitos. Su función es vasodilatación, inducir sueño, participar en respuestas alérgicas y también las inflamatorias, ¿ya? Y finalmente también tenemos, bueno, en otra vía lo que vendría a ser los tramboxanos, que esto ya lo hemos visto en los analgésicos, ¿no? En esta imagen de aquí lo hemos visto lo que vendrían a ser los tramboxanos, estos aquí, ¿no? Los tramboxanos, que ya pues de manera obviamente no vamos a hablar de estos, pero estos también son derivados de la COX-1 en las plaquetas y su función básicamente es vasoconstricción y proagregante plaquetario, ¿no? Listo. De esta manera ahora sí sabemos cómo es que funcionan esta COX de manera resumida. Ya, ahora, ¿cómo es que funciona básicamente el paracetamol? El paracetamol sigue siendo estudiado actualmente clínicamente, específicamente en qué COX suele en este caso pues intervenir. Normalmente se menciona que es en el COX-3, ¿ya? Entonces, este COX-3 básicamente, como mencionamos, está involucrado con la respuesta a la temperatura. Entonces, la forma en que actúa el paracetamol va a ser la siguiente. Va a inhibir preferentemente, en este caso al COX en el sistema nervioso, específicamente la 3, reduciendo lo que vendría a ser la prostaglandina GE2 en el hipotálamo, ¿no? Que es la que hemos mencionado hace rato, ¿ya? Entonces, no va a tener, ojo con esto, el paracetamol no tiene efectos antiinflamatorios y por esa razón algunas bibliografías no la consideran como un AINES, ¿ya? Además, bueno, al menos no un mecanismo de antiinflamatorio fuerte, sino débil. Entonces, por esa razón, pues no va a inhibir de manera, en este caso, activa lo que vendría a ser la COX-2, que es la que activa básicamente la inflamación. Ahora, hablando un poquito de lo que vendría a ser la toxicocinética, específicamente un poquito más de la farmacocinética del paracetamol. Básicamente, como sabemos, la farmacocinética estudia lo que vendría a ser cómo básicamente el fármaco se mueve en el cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar, la absorción. Bien sabemos que la absorción en este caso va a ser muy rápida por vía oral, es prácticamente completa y va a presentar un pico plasmático aproximadamente de los 30 a los 60 minutos. Con respecto a la distribución, recuerda ADME, ¿no? ADME.
Con respecto a la distribución, este se va a distribuir bien en el líquido extracelular, en el sistema nervioso también, ya que su manera de llegar es obviamente por vía humoral y también por vías del sistema nervioso en la vía de las ciclooxigenadas. Entonces se va a distribuir también por el líquido extracelular. Va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, que es clave para poder reducir, en este caso, el PGE en el hipotálamo, ¿no? Recuerdas que hace rato dijimos que esta zona específicamente donde sucedía la fiebre era básicamente pues una zona donde no había incluso la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces justamente por esta razón es fácil, en este caso, pues el paracetamol justo por esa razón se utiliza mucho, ¿no? Además que también con respecto a la distribución es importante mencionar si es que hay unión a proteínas plasmáticas. El paracetamol tiene más o menos una unión del 10 al 15%, lo cual obviamente nos indica que es bajo, ¿no? Entonces por eso pues hay poca interacción con otros fármacos. Con respecto ya también a la M de metabolismo, principalmente va a ser principalmente hepático en el 25%, y como tal, pues en este caso, esto gracias obviamente a la glucuronidación y la sulfatación que van en este caso a generar metabolitos inactivos, ¿no? Y una pequeña fracción en este caso pues se va a también metabolizar por lo que vendría a ser el CYP12E1, que va a formar lo que es algo conocido como el NAPQI, que es básicamente un tóxico que en este caso se puede llegar a acumular. Por eso es que el consumo excesivo de paracetamol obviamente es tóxico, ¿no? Ahora, la eliminación en este caso pues se da por vía renal, en este caso sobre todo con metabolitos conjugados, y la vida media va a ser aproximadamente de 2 a 3 horas en adultos sanos. Por otra parte, en este caso, cuando ya hablamos de la toxicodinamia, específicamente un poco de la en este caso de la farmacodinamia, un poquito. Básicamente, como bien sabemos, la farmacodinamia es todo lo que hace dentro del cuerpo y cómo produce el efecto, en este caso, pues, en el caso de la toxicodinamia, la toxicidad, ¿no? Ya que es muy importante hablar del paracetamol en este aspecto. Entonces, en primer lugar, el efecto terapéutico, como mencionamos, es bloquear la síntesis de la PGE2 en el hipotálamo. Esto disminuye la fiebre y también baja el dolor a moderado, que es lo que hemos mencionado en el anterior video. No va a causar vasoconstricción, en este caso tampoco va a ocasionar escalofríos, pero no van a afectar el metabolismo basal directamente, ¿ya? Con respecto a la toxicidad específicamente, si hay sobredosis, se puede dar la saturación de rutas normales, es decir, la de la glucuronidación y la de la sulfatación, que es la que hemos mencionado de cómo se daba en el hígado, ¿no? Esto hace que haya un exceso en lo que es el NACPI, que es lo que he mencionado hace ratito. Este NAPQI se va a unir a proteínas hepáticas sobre todo, y pues esto va a ocasionar un daño gravísimo, ¿ya? Por eso en este caso pues la dosis máxima es 4 gramos en adultos sanos. En el caso que, por ejemplo, hay un tipo de, una persona se haya tomado más de estos 4 gramos, el medicamento en este caso que puede ser un antídoto o que es un antídoto es el N-acetilcisteína, que me imagino que sí es pregunta de examen. Bien, en este caso, esta N-acetilcisteína lo que hace es reponer la glutatión y sobre todo neutralizar a lo que hemos mencionado, lo que vendría a ser el NAPQI, ¿ya? Listo. Entonces, de esta manera, pues básicamente actúa el paracetamol. Vayámonos ahora al metamizol. El metamizol básicamente va a inhibir también la síntesis de las prostaglandinas, pero ya también de forma más selectiva en el sistema nervioso. ¿A qué nos referimos con esto? En comparación con otros AINES, incluso con otros AINES, porque también algunos suelen tener esta acción, es decir, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de estos AINES. En este caso, pues, la diferencia sobre todo es que existe menos riesgo gástrico, y esa es la razón por la cual algunos prefieren, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene úlceras gástricas o tiene otros tipos de patologías que en este caso pueden agravar la enfermedad, ¿no? O también en este caso hay menos riesgo de efectos renales, ¿ya? Entonces esta es la razón por la que se suele utilizar este fármaco. Entonces también su efecto en este caso antipirético y analgésico se debe específicamente pues obviamente a la inhibición del COX central y también a la acción sobre el sistema. Acá ojo con esto porque esto es también una de las grandes diferencias. Gracias a la unión de dos sistemas. En primer lugar, el sistema endocannabinoide, y en segundo lugar tenemos a las vías opioides, ¿ya? A las vías opioides,
que básicamente, por ejemplo, no hemos mencionado que el paracetamol tenga esa función. Luego de esto, pues tenemos a los famosos AINES. Estos famosos AINES básicamente, que bueno, obviamente tenemos a muchísimos AINES, ya hemos hablado de eso y su clasificación también. Es que los AINES básicamente tienen en primer lugar, como mencionamos, tienen 4 tipos de A, ¿no? Que básicamente es su manera de cómo interactúan en este caso con las ciclooxigenasas. Entonces, como bien sabemos, ya hemos hablado en el anterior también capítulo que estas inhiben COX-1, COX-2 en todo el cuerpo, disminuyen obviamente lo que vendría a ser las prostaglandinas centrales y periféricas, y esto básicamente pues le da su función de antipirético, analgésico, antiinflamatorio y también antitrombótico en algunos casos. Entonces, estos van a actuar, como bien sabemos, en la parte periférica y en el sistema nervioso central, a diferencia de los fármacos paracetamol y metamizol, que lo hacen más de vía central, ¿ok? Entonces, vamos a hablar mejor, ya que esto ya lo sabemos, como por ejemplo, obviamente dentro de los AINES estamos hablando pues ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, entre los demás fármacos que existen. Entonces, como ya no vamos a repetir nuevamente cómo actúan, porque básicamente todos lo hacen, la diferencia es esa la que hemos mencionado, ¿no? Mientras que los AINES lo hacen de manera periférica, el metamizol y también el paracetamol lo hacen de manera más central. El metamizol ya también actúa con los endocannabinoides, opioides, estos receptores, y el paracetamol no lo hace. Pero aquí lo más importante, y ya con esto vamos a terminar este video, es cuándo podemos utilizar un paracetamol, cuándo utilizamos un metamizol o cuándo utilizamos AINES. Entonces, los AINES se utilizan sobre todo cuando el paciente tiene sintomatología de fiebre, de dolor, de inflamación periférica, como hemos mencionado. Como por ejemplo, ¿cuál sería una inflamación periférica? Artritis, traumatismos, dolor muscular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una fiebre posoperatoria, en este caso, pues se utiliza un dolor articular con inflamación, se puede utilizar, o un dolor dental con inflamación también. Paracetamol. ¿Cuándo podemos utilizar el paracetamol? Aquí ya también vamos a utilizar cuando hay una fiebre aislada, a dolor en este caso leve o también moderado, sin inflamación significativa, es decir, solamente para el dolor. ¿Ya? Es ideal incluso en este caso en el embarazo. Se puede dar en gastritis incluso también cuando hay riesgo de sangrado o problemas renales leves, porque en este caso es más seguro que los AINES. En cambio, el metamizol, ya también por otra parte, este metamizol se da cuando hay una fiebre alta resistente a paracetamol, es decir, incluso con 1 gramo no está parando, incluso cuando podemos llegar a los casi 4 gramos y no está cediendo la fiebre, podemos utilizar el metamizol, justamente por lo que hemos mencionado, ¿no? Por el tema de su manera distinta de poder calmar el dolor, no solamente el dolor, sino también la fiebre, bajar la fiebre, sino también por sus efectos antiespasmolíticos, que básicamente nos hablan de evitar o bajar lo que vendría a ser los cólicos o el dolor visceral específicamente. Se utiliza en este caso básicamente cuando queremos también una analgesia, porque como hemos mencionado, estos actúan sobre el sistema endocannabinoide y el sistema opioide, que básicamente nos da un beneficio extra. Ahora, para finalizar, ¿cuándo no debemos usar un AINES? ¿Cuándo no debemos usar un paracetamol? ¿Y cuándo no debemos usar un metamizol? Los AINES no se van a utilizar cuando haya úlcera péptica activa, gastritis grave, insuficiencia renal avanzada, riesgo de sangrado o antecedentes de asma por AINES, ¿ya? Paracetamol, ¿cuándo no se utiliza? No se va a utilizar cuando hay insuficiencia hepática grave, ya que como hemos mencionado, en este caso metabolismo se da en el 95% del hígado. Si tú das obviamente paracetamol a un paciente con insuficiencia hepática grave, estás agravando ese problema. Número 2, cuando hay sobredosis accidental, por ejemplo, en el riesgo de lo que vendría a ser el famoso que estábamos hablando hace rato, ¿no? El NAPQI, ¿no? Cuando hay un exceso no debemos dar. Sobre todo también tiene que ver con el daño hepático que se le va a seguir ocasionando a nuestro paciente. Metamizol, ¿cuándo no se debe dar? Sobre todo cuando haya historia de lo que vendría a ser la agranulocitosis, que básicamente pues también, por cierto, también puede ser, también vamos a dar lo que vendría a ser la alergia al fármaco,
cuando también no haya, o mejor haya ciertos déficits genéticos raros, o también durante el embarazo, específicamente cuando hay embarazos de riesgo, de alto riesgo, sobre todo en el primer trimestre y cerca del parto en algunos protocolos, ¿no? Y bueno, amigos, de esta manera hemos terminado con este capítulo. Si te ha gustado este capítulo, pues dale like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar de un siguiente grupo de fármacos según su función.